Aleluya. Vamos a hablar en este momento de cómo santificarse para Dios. Pero es un tema muy propicio para este tiempo que estamos preparándonos para irnos al cielo. ¿Verdad? Ya sabemos que no vamos a poder ver a Dios si no nos santificamos. Y esta es una demanda, no es una opción para el pueblo de Dios. Es algo que Dios ordena que tenemos que santificarnos. ¿Qué significa la palabra santificar? La palabra santificar significa hacerse santo, purificarse, limpiarse, apartarse. Cuando uno está buscando la santidad, uno empieza a sentir deseos de no seguir hablando lo mismo, como hablábamos antes, palabras corruptas, lugares, personas, cosas. ¿Verdad? Hay muchas cosas que se envuelven en la santidad que uno va soltando. Que nadie se lo pide a uno más que Dios, porque es un trato personal. Por ejemplo, si Dios conmigo trató, por ejemplo, con ropas, ¿verdad? Trató, digamos, voy a contar una experiencia. A mí me gustaban las faldas a la misma rodilla. Allí me ponía yo las faldas. Y un buen día, Dios, ¿verdad? Que yo estoy cogiendo mi falda para ponérmela. Dios me dice, no te la vas a poner. Yo me quedé así, como un shock, porque yo quería mi falda. Y Dios me dice, no te la vas a poner. Y cuando Dios da una orden, Dios da una orden. Entonces yo ya vine, saqué la falda, saqué muchas de esas ropas que yo tenía, que eran bien pequeñitas, y las empaqué para que le sirviera a otra persona, ¿verdad? Entonces, desde entonces, mis ropas son largas. Si andamos en otros países, por ejemplo, mi país, en Honduras, es un país extremadamente caliente. Yo siempre tengo que consultar a Dios qué es lo que yo puedo usar en situaciones así. Y definitivamente Dios me ha dejado usar cosas, ¿verdad? Sin manga, ¿verdad? Pero eso es por condiciones de tiempo o países. ¿Verdad? Con todo el respeto, uno tiene que vestir decorosamente. ¿Por qué? Porque hay hermanos y uno no puede ser tropiezo para los hermanos. La santidad no viene de la ropa, pero impacta en la ropa porque Dios empieza a trabajar en el corazón. Dios empieza a hacer muchas cosas en el corazón, a quitar cosas, a poner cosas. Y para ser santificado, dicho sea de paso, santificación significa proceso a la santidad. No somos santos todavía. Dios nos ve santos, pero no somos santos. Todavía hay procesos que nosotros tenemos que ganar y someter. Una vez más, por ejemplo, la salvación, el perdón de nuestros pecados, cuando aceptamos a Cristo, eso es un hecho. El que está salvo, está salvo. Pero la santificación es un proceso. Quiere decir, la persona que empieza a santificarse es porque ha tenido a Cristo en su corazón. En otros casos, quizás no es así, porque Dios dice, te llamé desde el vientre de tu madre, dice Isaías 49. Y desde el vientre de tu madre te santifiqué. Quiere decir, Dios siempre tuvo un propósito antes de la fundación del mundo para contigo. No eras ni semilla, no eras ni engendro, ¿verdad? Y Dios ya tenía un propósito con tu vida para que usted puede ver personas que todavía no tienen a Cristo y se les mira como siervos, se les mira la ropa, se les mira la actitud, se les mira cómo hablan y cosas, pero no han llegado a ese punto de tener un encuentro con Cristo, pero han sido separados para Dios. Eso es lo que significa santidad. Dios te separa.
como cuando nosotros limpiamos los frijoles en nuestro país, apartamos los buenos y sacamos los malos. Eso es apartar. Santidad es apartarse de lo malo, del mundo, de la corrupción. Ya las fiestas que teníamos antes ya no se pueden hacer, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y la voluntad de Dios es la santificación. Aquí no hay opción. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la santificación. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Verdad? En este versículo está hablando directamente de fornicación física. Pero también se puede interpretar de la fornicación espiritual. Nosotros los hijos de Dios, usted sabe que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto porque venían fornicando. ¿Verdad? Estamos hablando de una fornicación espiritual cuando alguien pone a Dios en segundo lugar y pone todas las demás cosas como una idolatría y eso es su prioridad. Eso se llama fornicación. Es poner en celo a Dios. Dios le da celo, a Dios le da ira, le da furia. ¿Por qué? Porque estamos afanados en otras cosas y Dios no es primer lugar. Entonces, espiritualmente entra un espíritu de fornicación que puede impactar en lo físico. Por lo cual uno tiene que tener mucho, pero mucho cuidado de estar orando, clamando, pidiéndole a Dios que nos ayude en los procesos de santificación, porque no son fáciles. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y la carne llama a la carne. Por eso uno tiene que estar buscando del Espíritu Santo de Dios para que nos ayude a santificarnos. Por eso tenemos que orarle a Cristo para que Él nos ayude, y ellos están dispuestos para que nosotros podamos avanzar en limpiarnos, en purificarnos. Esto no es de sentarse que yo ya estoy salva, que yo ya estoy limpia. No, hasta el último suspiro. Esto es santidad hasta el último suspiro. Ahí se graduó uno, ahí se acabó uno, ¿verdad? Entonces, por eso Dios quiere que aceptemos a Cristo primero. De nada sirve que nosotros nos santifiquemos y no tenemos a Cristo. Esa es la base principal. Cristo es que nos va a enseñar, Cristo es que nos va a guiar, Cristo es que nos va a hablar aún cómo vamos a hacer las cosas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Yo no sé si usted entiende esto. Después que usted tiene un encuentro con Cristo, después que yo tengo un encuentro con Cristo, tiene que haber fruto. Usted léalo en Romanos 6, 22. Dios está esperando el fruto de la santificación, ese deseo que ya no quieres hacer las cosas que antes tus amigos te invitaban a hacer. Ya entra un rechazo, entra una abominación, entra un asco terrible. No quieres saber de esas cosas. Pero entonces, tiene que haber fruto en nuestras vidas. Y como fin, la vida eterna. La santificación te lleva a la vida eterna, pero es a la vida abundante, porque la otra vida eterna es en el infierno, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener fruto de la santificación. También, la santificación es una orden de Dios.
No es una opción. Ay, no, es que a mí me encantan los pantalones y me encantan bien talladitos. Sí, así lo usábamos en el mundo cuando no sabíamos de Dios. Así lo usábamos en el mundo cuando andábamos en nuestro libertinaje. ¿Verdad? El cristiano tiene que manifestar un cambio. Y hemos dicho anteriormente que el Espíritu de Dios habla. Te dice lo que está malo, a menos que no haya una comunicación con el Espíritu Santo. Te va diciendo, quítate esto, ponte esto. Es más, todavía para comprar nuestra ropa, le preguntamos a Dios, ¿está bien esto? Y tú sientes en tu corazón cómo Dios te habla. Tú sientes cómo Dios te dice, eso no. Tú sientes cómo Dios se agrada y dice, eso sí. ¿Verdad? Entonces, ¿quién nos va a vestir ahora más que Dios? ¿Con quién vamos a quedar bien? No nos vamos a vestir para que nos vean. Está bien, eso es secundario. Pero nos vestimos para el Rey. Nos vestimos para Dios. Así es que la orden de Dios es santificarnos. Y yo no tengo ninguna opción en decirle, Señor, pero esto me gusta. ¿Por qué tú no quieres que yo lo use? Hay cosas. Mire, hay cosas que aún son cosas que son bien recatadas, reservadas, y no son de Dios, fíjese. No crea que solo una camisita así, de un hilito, a Dios le ofende. No, hay ropas que a Dios no le agradan. Por ejemplo, muchos años atrás, ¿verdad? Cuando yo compraba en segunda mano de ropas, y yo me compré una camisa bien hermosa. Desde que yo la compré, Dios me dijo que no la trajera a casa. Muy hermosa, camisa manga larga, cuellito, manga larga, con unas estampas de colores. Dios mío, Padre, qué belleza de camisa. Yo sentí de Dios que no tenía que comprar esa camisa. Y yo me la traje, pero no me la ponía porque Dios no quería. Y yo no podía ir en contra de lo de Dios. Y yo dije, bueno, ya al tiempo de los meses, yo la voy a lavar y la voy a ungir. ¿Ven? La metí en la lavadora y le puse aceite y empecé a orar por ella. Señor, reprendo todo cosa que hizo esa persona que usó esa camisa, Señor. Límpiala, Señor, quítale toda morbosidad, quítale todo. La sequé. Estaba limpia ahora. Pero la camisa, Dios seguía en su misma opinión, que no me la pusiera. Yo, Señor, pero tanta es la cosa, ¿por qué no me puedo poner la bendita camisa? Y Dios no me dijo nada, nunca. Solo es que me cerró el corazón a no ponerme esa camisa. ¿Sabe qué yo hice? Para que no le haga daño a nadie, yo vine y la envolví y la boté por el basurero, donde nadie la alcanzara, porque yo no sé por qué. No sé si la persona dueña de la camisa era un criminal. No sé si la persona era con unos rasgos feos, pecaminosos. Yo no entiendo qué pasó. Pero yo sé que hay transmisión por la ropa. Mucha gente, la ropa de los muertos no la usan. La botan, la queman. ¿Verdad? Pero si uno es santo, yo digo, ¿verdad? Yo pienso, si una persona anduvo en santidad, más bien le estás dejando una herencia. Porque ropa es esto, mira. Esto que está aquí, este es un ropaje. Y por ese pedazo de trapo, Eliseo corrió atrás de Elías. ¡Pum! Se lo soltó. Él estuvo ahí en todo momento. Atrás de un pedazo de trapo de eso. No era de él, era de Elías. Pero Eliseo anduvo corriendo atrás de él. Eso me dice a mí que hay ropa de gente ungida que puede traer buen impacto, ¿verdad? Si hace un regalito, porque si ya no se usa, yo no boto mis ropas, yo las regalo, yo las mando a los países. Y Dios no me ha dicho nada. Pero hay ropas que sí, si uno va a ir a una tienda de segunda, hay que tener cuidado y preguntarle a Dios qué cosa puede escoger de Él, de allí, de ese lugar. Que sea Dios que te escoja, ¿verdad? Lo que necesites de ese lugar. Porque no vaya a ser que estés en un proceso de santificación y después, como me contó una hermana, dice ella que se compró una bata
¿verdad? En una de esas tiendas de segunda. Y se la puso y ella no paraba de estar meneándose así. Entonces, ella dice en su historia, dice que el espíritu le reveló que la doña ya está muerta y que le gustaba bailar. Eso fue lo que me contó ella, esa es una historia que me contaron, ¿verdad? Entonces, hay transmisión de espíritus a través de la ropa, que uno tiene que tener cuidado. No es que usted no lo va a comprar, usted pregúntele a Dios, ¿verdad? ¿Qué está bien para usted? ¿Qué está mal? Para no complicar el proceso de la santificación. También, ¿verdad? La santificación, como venimos hablando, que no es una opción, es una orden, hay que hacerlo así. Y Levítico 20:26 dice, habéis pues de serme santos. Eso es lo que dice Dios. Porque yo, Jehová, soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Tú sabes el celo de Dios. ¿Ah? Para que sean míos. Dios no le gusta compartirnos a nosotros. Por eso Él nos lleva a la santidad. Por eso nos aparta de lo corrupto. Dios no va a compartir su gloria. Mira, ay, hombre. Yo quisiera contarte muchas cosas que Dios me enseña en su bendita misericordia. Bendita sea la gloria de Dios. Mira, Dios está llamando al pueblo a un nivel mayor de santidad. Yo he visto mucha pudrición en los altares, pero con todo que Dios quiere limpiar, también Dios quiere bendecir. Quiere decir, Dios quiere limpiar para apartarte más para Él, porque estamos en el medio del camino, no estamos tan metidos con Dios. Entonces Dios, en el proceso de la santificación, primeramente está tratando con el altar de nuestro corazón. Y después está tratando con el altar, porque Dios me está enseñando mucho los altares, la pudrición. Pero eso no significa que Dios no los va a limpiar. Dios los va a limpiar, pero hay que hacerle caso a Dios, porque eso se llama santidad. Y en mi lenguaje garífuna, mi esposo me enseñó que san es 100. En mi lenguaje garífuna, san es 100. Quiere decir que santidad es 100%. A mí no me queda opción, déjame medio, bueno, que se me mire un poquito aquí con la camisa abierta. Tú sabes, no queda esa opción. O te cierras la camisa o estás desnudo. Se acabó. No se puede, no hay términos medios. La santidad es 100% agradable a Dios, de agradar a Dios en todos los sentidos. Conducta, acción, ropa y todo lo demás. Tenemos que agradarle a Él. Usted no nació para agradarle a ningún hombre. Usted nació para agradarle a Dios. Él es el que nos está demandando que seamos santos como yo, Jehová, soy santo. ¿Usted cree que podemos venir delante de esa santidad de Dios? Podemos venir con nuestras impurezas y solamente un puntito de una punta en un trapo, en un papel, un puntito, eso Dios no lo tolera. Dios no lo tolera. Yo he contado esa historia varias veces de esta hermana que contó su testimonio, que estaba enfrente, ya en el cielo, con su vestuario. Mira que tenía una cola así, un vestido lindísimo. Y cuando ya llegó al frente donde estaba Cristo, Cristo le hizo que no iba a pasar. Y ella se paró. ¿Y yo por qué? Mira a la cola de tu vestido. Un puntito negro que había, un puntito. Todo era blanco. Y inmediatamente despertó ella del éxtasis y cayó allí mismo en la iglesia donde estaba orando. Cayó hablando en lenguas. Y los hermanos hicieron una algarabía allí, hablando lenguas. Y dijo, no, busquen a fulana. Esa noche fulana no había llegado al culto.
con quien ella tenía que arreglar cuentas. No nos vamos si no traen a fulana. Fueron a traer a fulana de su casa, por no decir nombre, ¿verdad? Fueron y la buscaron y la trajeron a la iglesia y ella se sentó con ella y le dijo, esto y esto me pasó, entré al cielo y tenía un puntito en mi vestido, yo quiero pedirte perdón por una situación de unas tijeras que se habían peleado, unas tijeritas las tenían enemistadas. Y arregló sus cuentas y allí mismo en el altar murió, se fue con el Señor. No es a todo el mundo que Dios le da una oportunidad de santificarse. No es a todo el mundo que Dios le da una oportunidad de quitar cosas de nuestra vida. Es necesario que prestemos atención y que estemos más conectados con Dios para que lleguemos al proceso que Él quiere de la santidad. Porque no sabemos si es hoy, no sabemos si es mañana, no sabemos si es de aquí a 5 minutos. Tenemos que tener nuestra vida en orden delante de la presencia del Señor. Para ser santificados, también Dios quiere que seamos santos en todo. Todo lo incluye, todo, y no excluye nada. Es todo. Santidad en la mirada, santidad en el hablar. Que a veces se escapan palabritas feas, cosas impuras del corazón. Y no es que no te va a venir, nos va a venir. Porque estamos en un mundo caído, pero no es tolerable cuando uno se sienta a darle rienda. No es tolerable cuando uno se sienta a pensar y a seguir pensando así. Uno tiene que echar fuera esos pensamientos. Uno tiene que echar fuera esas palabras. Uno tiene que echar fuera la morbosidad. Costumbres del pasado aún a las personas que están casadas. Costumbres del pasado. La Biblia dice en Hebreos, dice que el lecho tiene que ser honroso y sin mancillas. Y eso no se lo está diciendo Dios a los impíos, es a los cristianos. Porque se quiere traer las costumbres del pasado dentro del matrimonio santo de Dios. Hay que ser santo en todo. Hay que santificarnos en todo. Y el que se deje en medio de la pareja, pobrecito, porque le tiene que decir, no, así no, porque el Señor no quiere así. Y punto. Y si quiere, está bien. Si no quiere, también. Y no estamos listos para ser divorciados. No. Usted no tenga miedo porque sabe que Dios le ampara a usted y todo eso se va a arreglar para la gloria y la honra de Dios. Pero hay gente que coge miedo en estas situaciones. Hay que ser santo en todo. Hay que ser santo en la manera como se da la mano al hermano. Hay personas que dan la mano y le recorren desde arriba hasta abajo a la sierva. Le miran todo el cuerpo, le recorren toda la mirada. Eso no es santidad. Hay que saber cómo dar la mano, no la apretes tanto. No la estés apretando y después quieres llegar hasta el hombro. Respeta. Eso no es santidad. Que ya cambia la sonrisa y ya se mira la sonrisa carnal, no es la sonrisa santa. Cuando se está hablando con una sierva o un siervo. Eso no es santidad. Dios quiere que seamos santos en todo. Tenemos que trabajar individualmente cada uno de nosotros para que Dios siga haciendo su obra en nuestras vidas. Dios demanda santidad en todo lo que hagamos. Primera de Pedro 1:15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó a ser santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Esto aquí tiene que entrar el Espíritu de Dios, el control y el dominio propio. Dominio propio. Disculpe que un niño aquí que está llorando. ¿Por qué dominio propio? Porque con el dominio propio nosotros vamos
a controlar emociones, iras. Estamos en un mundo caído, te va a dar ira, te va a dar enojo. Pero el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar a controlar toda esa situación, ¿verdad? Para que nosotros entonces podamos demostrar una santidad delante de Dios, en que la palabra que queríamos decir nos mordamos la lengua, pero queremos agradar a Dios. Eso es todo lo que estamos buscando. También, para ser santificados, debemos preguntarnos a Dios, debemos presentarnos a Dios como sacrificio a Él, porque muchas cosas al cuerpo no le gustan. Muchas cosas al cuerpo no le gusta, el cuerpo quiere hacerlo de él. El cuerpo quiere hacerlo de la carne. Entonces vamos a tener que hacer sacrificio, ayuno, oración, vigilia, silicio, clamor. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para romper los patrones de la mundanalidad de nuestra vida. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Te va a doler. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo tengo que presentar mi cuerpo delante del Señor. Mira, Señor, ¿sabe cómo? Fíjate, Señor, porque no se lo puedes decir a nadie. Cada quien tiene de dónde cojea. Por eso cuando nosotros estamos viendo los pecados ajenos e ignorando nuestros pecados, eso está muy malo. ¿Por qué? Porque yo tengo mis propios pecados que yo tengo que estar delante de Dios, porque no hay nadie perfecto, y el que esté perfecto pues no tiene que estar en este mundo. Entonces, amados hermanos, tenemos que decirle a Dios lo que está, lo que hay. Dios no te va a criticar, Dios no te va a ofender, Dios no te va a hablar mal. Díselo a Dios. Díselo a Dios. Señor, me gusta esto y no sé cómo bregar con esto. Se lo dice a Dios, tranquilo. Tranquilo. De corazón, no se lo digas ni abriendo la boca. Señor, esta es mi debilidad. Esta parte de mi carne me gusta. Allí dice la palabra, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si nosotros no le confesamos nada a Dios, ¿cómo nos va a santificar? ¿Cómo vamos a seguir el proceso de la santificación? ¿Verdad? Que Dios nos ayude y que Dios nos perdone y que Dios ponga a disposición en nuestro corazón para seguir el camino de la santidad, para agradarle a Él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.